ya que nuestro movimiento te tiene a ti como patrona. Hoy te pedimos que intercedas por nosotros como intercediste en Pentecostés por todos los discípulos. Ven, intercede por nosotros, Madre, y acompáñanos en esta noche. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañen durante esta hora de reflexión, ahora y siempre. Amén. Bueno, damos la bienvenida a los que recién están entrando al Meet y les pedimos que vayan silenciando sus micrófonos para que no interrumpamos un poco mientras nos acomodamos y así podamos seguir adelante. Entonces me presento, yo soy el padre Diego González de la Comunidad Evangelizadora Mensajeros de la Paz. Soy colombiano de Neiva, Huila, pero vivo en Buenos Aires, Argentina. Aquí con mi comunidad nos dedicamos a la evangelización. Tengo 35 años, de los cuales desde que tengo, no sé si 8 años creo, o un poquito menos o más, mis padres hacen parte del movimiento de espiritualidad conyugal Equipos de Nuestra Señora. Y como les contaba antes, cuando iniciamos, pues he tenido la gracia de poder acompañarlos no solo en las reuniones, sino también en los retiros a través del Ministerio de la Música, en las preparaciones, también, bueno, el mismo equipo de mis padres, los conciliarios, bueno, a todos, no, realmente nos hemos visto seguramente, claro que sí, y ahora pues es una alegría poder acompañarlos en este día. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que se llama sanar para servir. Y es tratar de comprender la necesidad de la sanación interior y física precisamente para el servicio. Antes de iniciar, debo recordar que seguramente muchos de nosotros en nuestra experiencia religiosa y católica o cristiana no estamos acostumbrados ni a este lenguaje ni a estas palabras. Tal vez hemos tenido una experiencia más, por decirlo así, tradicional o tranquila, donde decimos, bueno, tenemos un problema, recemos un rosario, ¿no? Y tal vez cuando nos hablan de la parte psicológica decimos, no, eso no es de la iglesia, eso es algo aparte. Bueno, es necesario comprender también que la Sagrada Escritura nos habla del hombre, especialmente San Pablo en Primera de Tesalonicenses, nos recuerda que una estructura tripartita del hombre, antropológicamente hablando, la Biblia presenta al hombre en 3 dimensiones. El alma, el espíritu y el cuerpo. Voy a hablarlo rápidamente para que podamos comprender a qué nos referimos cuando hablamos de sanación y a qué nos referimos también cuando hablamos de servir. Entonces, el alma es el centro propio de la persona, todo su conjunto de pensamientos, memorias, recuerdos, donde habita el yo mismo, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que en griego alma se dice psique, y de ahí vienen estas palabras en castellano como psicología, que significa el estudio o el discurso acerca del alma, es decir, de aquello que produce, que se va produciendo en nuestro interior, los movimientos interiores de nuestra psique, que también hablamos en cuanto al pensamiento, cómo discurren nuestros pensamientos y sentimientos a través de nuestra historia y cómo nuestra historia condiciona la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Y esos demás incluyen a Dios también. Ya lo vamos a ver, si Dios quiere, un poquito más adelante. Tenemos también el cuerpo, que es ese medio físico, primero
que nos da un rostro, que nos permite identificarnos, encontrarnos, diferenciarnos de los demás, y también aquello que nos permite interactuar con todo lo que nos rodea. No solo con nosotros mismos en un espejo o sentirnos, sino también precisamente con nuestro cónyuge, nos permite comprender qué es él o qué es ella, y nos permite también las caricias, nos permite ese acercamiento físico, y también en el caso de ustedes como matrimonios, la intimidad y la unión que se expresa en la intimidad, que simplemente es expresión de ya la unión que han tenido desde sus almas, ¿no? La aceptación del don que es el otro y que se han recibido mutuamente. Tal vez de lo que menos hemos hablado o hemos escuchado hablar es precisamente del espíritu. Y hablamos del espíritu como una parte que Dios ha formado en nosotros, que ha creado en nosotros, que nos hace capaces de él. Es decir, esa huella que Dios ha dejado en nosotros y que, a diferencia del resto de la creación, nos permite relacionarnos con él. En el libro del Génesis dice la palabra que el Señor construyó al hombre y a la mujer con arcilla, con sus manos, y que luego sopló sobre ellos aliento de vida, sopló sobre ellos su espíritu, la ruá de Yahvé, y el hombre tuvo vida. Entonces, nosotros podemos estar enfermos en cualquiera de estas tres dimensiones, porque realmente no existen las tres dimensiones separadas. Es decir, a ver, por ejemplo, con Lilian, ¿no? Con Lilian no está el cuerpo de Lilian por un lado, el alma por otro y el espíritu por otro. Realmente existe Lilian, punto. ¿Sí? Y estas tres dimensiones confluyen en la persona que nosotros conocemos como Lilian. ¿Sí? En este sentido es donde nosotros podemos comprender que cualquier dificultad que se tenga en alguna de estas tres dimensiones va a manifestarse también en las otras, precisamente por este sentido de unidad que tiene la persona humana. Entonces, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que cuando el alma sufre de una u otra forma, cuando sentimos dolor en nuestro corazón, en nuestra vida, por una historia, por una traición, por lo que sea, también se ve afectado el cuerpo y el espíritu. Seguramente ya nos ha pasado que cuando nos sentimos mal emocionalmente, no tenemos ganas de orar. Algunos dirán, sí, totalmente lo contrario, siempre me voy más a orar. Bueno, pero hay personas que cuando están mal, psíquicamente hablando, no se disponen a la oración porque no quieren encontrarse con el Señor. O por ejemplo, todos decimos que Dios es Padre, y si hemos discutido con nuestro Padre, no tenemos ganas de orar al Padre, o no tenemos ganas de encontrarnos con el Padre. Es bien conocido, como decías, el alma en griego se dice psique, el cuerpo en griego se dice soma, y el espíritu en griego se dice neuma. Y por eso también hemos escuchado que ya los médicos directamente nos hablan de enfermedades neuropsicosomáticas, que no se refieren a estas tres dimensiones del ser humano y que realmente una se manifiesta en las demás. Podemos tener enfermedades espirituales. Las enfermedades espirituales tienen que ver con o una falta de alimentación, es decir, el no conocer la oración y el no alimentarnos precisamente de la oración que tendríamos cada día o todos los días. Puede venir también una enfermedad espiritual por contaminación, cuando hemos participado de brujerías, de hechicerías. También esto en cuanto al ocultismo, pero cuando hemos participado de disciplinas de la nueva era, que realmente van abriendo nuestro espíritu y nuestra alma a fuerzas que no son Dios. En ese sentido son, por ejemplo, el yoga mantra, el reiki, podríamos decir el mindfulness, con meditación trascendental, la metafísica, las flores de Bach, en fin, y otras disciplinas que no ponen a Dios en el centro de nuestra vida,
sino que ponen a otras disciplinas, otras deidades o lo que sea. Y esas pueden ser enfermedades espirituales que después se manifiestan en lo psíquico y en lo físico, a veces trayendo, por ejemplo, ataques de pánico, trayendo insomnio, trayendo también histerias, incluso paranoias, y diferentes dificultades o desequilibrios psíquicos que se pueden manifestar. También las enfermedades psíquicas, que hablamos de las emociones, pueden manifestar en nosotros también de manera física. Por ejemplo, ya nosotros conocemos enfermedades que se agravan con los estados de ánimo. Por ejemplo, las enfermedades degenerativas como una osteoartrosis o una simple alergia, una erupción en la piel, una urticaria, puede acrecentarse en un momento de estrés, o en un momento de decepción, o un momento grande de tristeza, o una gran tristeza que puede traer en nosotros, por ejemplo, una baja en las plaquetas, en las defensas y en todo lo demás. También se puede dar que situaciones difíciles de la vida que no queremos afrontar se manifiestan físicamente, como una persona que no quiere crecer y que no quiere avanzar, que no quiere dar el siguiente paso, empieza a tener problemas en sus pies, empieza a caerse, a quebrarse los huesos. Podemos tener a una persona que está sufriendo lo que ahora llamamos bullying o persecución en el trabajo, y que siente que quieren doblegarla o que quieren humillarlo, y no quiere sentirse así y empieza a tener problemas en las rodillas porque precisamente no se quiere doblegar. Tenemos personas, por ejemplo, que simplemente sienten que están obligadas haciendo cosas y entonces empiezan a tener problemas en sus manos porque no quieren hacer. O personas que están cansadas de escuchar siempre lo mismo y empiezan a tener problemas auditivos. Personas que estamos cansados de ver tal vez la injusticia o el dolor o lo que sea y empezamos a tener problemas en la vista. No estoy diciendo que las enfermedades, todas las enfermedades, vengan desde nuestras emociones. Lo que estoy diciendo es que toda enfermedad tiene un origen y ese origen puede ser espiritual, puede ser psicológico o puede ser simplemente físico. Y en este sentido, bueno, nosotros sabemos también que en nuestro cuerpo hay diferentes glándulas que producen sustancias químicas que regulan también en nosotros las emociones, los estados de ánimo y todo lo demás. Bueno, ustedes como esposos, por ejemplo, seguramente más de una vez habrán soportado los cambios de ánimo de sus esposas en esos días especiales, cada 28 días, que les llegan y, bueno, me imagino yo. O las esposas habrán tenido que soportar también a sus esposos, tal vez con la andropausia, pero ustedes todos son muy jóvenes, seguramente todavía no han llegado ahí, pero sí habrán tenido que soportar, por ejemplo, todo lo que produce en el cuerpo, lo que es el estrés, la tensión, la dificultad. Entonces, no todas las enfermedades tienen un origen espiritual, no todas las enfermedades tienen un origen psicológico y no todas las enfermedades tienen un origen físico. Otro origen físico de las enfermedades tiene que ver, por ejemplo, con el uso repetitivo y negativo o mal hecho de alguna parte del cuerpo. Los músicos sabemos que debemos calentar las manos antes de tocar algún instrumento musical y después de tocarlo también empezar a hacer ejercicios de estiramiento, porque si no puede darnos tendinitis, nos pueden doler después los dedos o podemos tener túnel del carpio, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que se agachó siempre para trabajar, tal vez para cargar pues bultos o cosas pesadas, seguramente con los años va a empezar a tener problemas de cadera, problemas lumbares y, ¿por qué no también hernias de disco o algo por el estilo? Entonces, esto es apenas para empezar hablando un poco de lo que es la estructura del hombre y de lo que son las enfermedades. Porque es necesario poder comprender que las enfermedades no solamente son físicas, sino que también se acompañan de nuestras emociones en el alma y también de nuestra relación con Dios, que sabemos que puede ayudar o no
en esa mejora o en esa curación que nosotros buscamos. Pero el tema que hoy nos trae es sanar para servir. Y entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Yo te invito a que busques en tu casa y en tu Biblia del Evangelio de Marcos en el capítulo 1, en el versículo, a partir del versículo 29 hasta el 31. No sé si ya lo buscaron, encuéntrenlo ahí, Marcos 1, 29, 31. Dice la palabra: después salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo hicieron saber enseguida. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto del Evangelio podemos comprender rápidamente cómo el Señor manifiesta su gracia en nosotros para que podamos servir a nuestros hermanos. La suegra de Pedro estaba enferma y cuando se lo dicen a Jesús, Jesús se acerca, es un gesto muy simple, pero que seguramente cada uno de nosotros lo hemos experimentado en ciertos momentos de nuestra vida, en alguno de los retiros anuales que celebramos, en alguna de las reuniones o en algún diálogo conyugal, hemos podido sentir que Jesús se nos ha acercado, ha extendido su mano, nos ha levantado y de pronto ese malestar lo hemos superado. Seguramente cada uno de ustedes que haya tenido una experiencia fuerte del amor de Dios, saben que cuando uno sale de un retiro, sale con muchísimas ganas de servir. Sale con muchísimas ganas de transmitir eso que hemos vivido para llevarlo a los demás. Y es que el Señor precisamente nos sana para poder servir. Otro ejemplo bíblico, esta es una sanación física. Otro ejemplo bíblico que quisiera que buscáramos es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Nosotros encontramos a Jesús, que se les ha aparecido a los apóstoles resucitados, Jesús ya resucitado, que se les ha aparecido a los apóstoles a orillas del lago de Tiberíades. Pedro ha ido a pescar, ha ido con los otros discípulos, ellos lo han seguido, ha sido de noche, no han podido pescar nada y de pronto aparece un hombre a las orillas que les pregunta si han pescado, les dice que tiren la red a la derecha. El discípulo al que Jesús amaba lo reconoce y le dice a Pedro, es el Señor, y entonces Pedro se ciñe la túnica, se tira al agua para llegar primero. Llegan después los discípulos que han pescado 153 peces, comen un poco unas brasas y luego se van un poco aparte. Dice Juan 21 a partir del versículo 15, cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Él le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio, nosotros encontramos a Jesús que le realiza a Pedro una sanación interior, es decir, sana su alma. Todos los padres de la iglesia y exegetas bíblicos están de acuerdo en recordarnos que no es casualidad que Jesús le pregunte 3 veces a Simón si lo ama, cuando sabe que, por decirlo así, Pedro tiene el rabo entre las piernas y está asustado. ¿Por qué? Porque ha negado a Jesús 3 veces. Sí, ese mismo Pedro, el que
ya tenía una pesca milagrosa cuando conoció a Jesús, el que vio sanar su propia suegra, el que lo vio en la transfiguración, el que lo acompañó en la última cena, el que se quedó dormido en el huerto de los olivos, el que lo siguió a escondidas hasta la casa del sumo sacerdote y allí lo negó. Ya Jesús le había dicho a Pedro cuál era su misión, y era ser piedra sobre la cual edificar la iglesia. La misión de Pedro precisamente es ser pescador de hombres. Pero esta equivocación, estas tres negaciones que él tiene de Jesús, seguramente le han jugado en contra y le han creado un remordimiento. Esta es muy distinta la culpa al arrepentimiento. Nosotros nos damos cuenta de Pedro que está arrepentido, es decir, que sufre el haberse equivocado, pero sigue esperando la misericordia de Dios, lo que no hizo Judas. Judas se deja llevar por la culpa y termina quitándose la vida. Esto es lo que puede producir en nosotros un remordimiento, porque va a decirlo después Pablo en la primera carta a los Corintios, me puedo equivocar, no sé si es segunda, pero Pablo va a decir que la tristeza según el mundo produce muerte y la tristeza según Dios produce salvación. Por eso es la diferencia entre la culpabilidad y el arrepentimiento. Lo que nosotros debemos pedirle al Señor es el arrepentimiento de nuestras culpas. Y aquí Jesús, nosotros podemos imaginarnos a Pedro que se siente triste y abatido por haber ofendido al Señor y eso que le había prometido, que aunque todos se fueran, él no lo iba a dejar. Pero Jesús se acerca con calma. Yo creo que Pedro esperaba que Jesús le diera un reproche, un reclamo, que le dijera, con que no me ibas a negar, viste que al final me negaste 3 veces. Bueno, Jesús para nada juzga a Pedro, sino que le pregunta es, ¿me amas? Jesús sana el corazón de Pedro y le recuerda cuál es su misión, cuál es el servicio que a él se le está pidiendo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Esa es tu misión. Y allí es donde podemos comprender que Jesús nos sana, es decir, nos permite experimentar su amor y su poder para poder ayudar a otros, para poder dar testimonio, para comprender que es con mi testimonio de vida con el que yo puedo ayudar a otros. Y que nuestras caídas, no solo en el pecado, sino también las heridas que nos han hecho otros, cuando las dejamos transformar y sanar por la gracia de Dios, se convierten también en tesoros valiosos con los cuales podemos ayudar a otros. Con el cual puedo decirle, mira, yo sé que ahora tú estás muy molesto porque te han sido infiel o porque ha aparecido un abandono. Bueno, yo también lo viví, pero nosotros lo superamos con la gracia de Dios. Especialmente, bueno, con las ayudas que da el movimiento, ¿no? La oración personal, la oración conyugal, con la escucha de la palabra, con el diálogo conyugal, con la regla de vida, con el retiro anual, pedir a Dios la gracia para poder avanzar. Porque solo Dios puede sanar nuestro corazón, solo Dios puede sanar nuestra alma, solo Dios puede sanar nuestros cuerpos, solo Dios puede sanar nuestro espíritu. También en esto quiero ser claro y quiero recordar que muchas veces pensamos que es necesario estar sanos para poder servir. Y seguramente podemos pensar y decir, sí, no, hasta que yo no esté sano no voy a servir porque voy a terminar hiriendo a otros. Hermanos, si yo espero a estar totalmente sano para servir, entonces eso significa que voy a esperar el día de mi muerte cuando esté en el cielo y ya esté totalmente sano. Eso no es lo que quiere el Señor. Lo que el Señor quiere es que vayamos caminando, que vayamos experimentando la sanación a medida que avanzamos. Y no podemos esperar a ser perfectos para servir. El Señor ya nos llama a servir y a través del servicio también nos va sanando. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar
en que solos nos santificamos. Especialmente cuando, bueno, las primeras parejas que se acercan a los equipos y a lo mejor entran a pilotaje, se imaginan que los matrimonios que están en el equipo son perfectos, que ya tienen la respuesta de todo, que nunca discuten, que no tienen problemas, que ya son duchos en el matrimonio. Y a medida que avanzan se van dando cuenta que no. Y es que de eso se trata el movimiento, de eso se trata la santidad, de ir caminando y de ir permitiendo que la gracia de Dios obre. El Señor también se vale de nuestras fragilidades para poder sanar y también para poder hacer un examen de conciencia de nosotros mismos, para comprender, por ejemplo, que cuando la otra persona me mira y me dice algo que tal vez no me gusta, pues tal vez es el Señor diciéndome que todavía soy orgulloso y soy soberbio, y que por eso me duele todo lo que me dicen. Que cuando yo espero la aprobación de alguien o que me digan gracias, pues no estoy sirviendo al Señor, sino que me estoy sirviendo a mí mismo y que espero que me digan que todo estuvo muy lindo y que todo estuvo perfecto. Entonces, es interesante darnos cuenta que el Señor nos sana para servir, pero que también nosotros servimos para sanar. Por ejemplo, ¿cuántas de las parejas que están ahora al frente, ¿no? Que son pareja región o que son pareja eventos o bueno, cualquier otro servicio, al principio eran tímidos? A lo mejor dicen, no, yo no sirvo para hablar en público, a mí no me pidan eso. Pero se arriesgaron a decir sí cuando los eligieron para este servicio. Y de a poco el Señor ha ido sanando y ahora prácticamente hay que quitarles el micrófono para que dejen de hablar. Entonces, allí nos damos cuenta cómo el Señor a veces nos va animando en el servicio a hacer cosas que a lo mejor pensamos que no estamos preparados, pero que es precisamente para ir sanando nuestra alma, para ir sanando nuestro espíritu y también para ir sanando nuestros cuerpos. Por último, quisiera compartir un texto bíblico para hablar de parejas. Seguramente se imaginarán cuál es. Lucas en el capítulo 24. Vamos a encontrar este camino de los discípulos de Emaús. Estos dos discípulos que van caminando. Y aquí es donde viene la vida matrimonial. Yo sé que ustedes ya saben esto, pero bueno, trato de recordarlo. Ustedes se dicen cónyuges, cónyuge, y el cónyuge se llama así porque es el que comparte el yugo. Anteriormente, para poder arar la tierra, se usaba precisamente el yugo de arado, que era una madera bastante grande que tenía una forma de Y o de un chupito, podríamos decir así, en el que iban dos bueyes sobre los cuales se asentaba el yugo y luego la madera que salía de allí llevaba los ganchos que iban arando la tierra. Y se llamaba cónyuge al buey que araba con el otro buey. Y de ahí viene también esa palabra cónyuge en nuestro matrimonio. Es decir, los esposos son cónyuges porque deciden ir juntos en la vida y deciden caminar juntos con el mismo peso. Y ahí es donde debemos permitirle al Señor ir sanando nuestro matrimonio e ir sanando nuestra relación de pareja. ¿A qué me refiero? A que a través de las ayudas, a través del diálogo conyugal, a través de la escucha de la palabra, a través de la regla de vida, a través del retiro anual, pues nosotros debemos ir permitiéndole al Señor bendecir nuestra relación de pareja para que aprendamos a caminar juntos con el mismo yugo, es decir, hacia el mismo lugar, hacia el mismo fin, juntos. El esposo que solamente lleva la economía y que no comparte los problemas con su esposa, pues se está confundiendo, porque su esposa no es una nenita que usted debe cuidar o que debe aislarla del mundo real. Todo lo contrario, deben compartirle a ella los problemas para que puedan orar juntos y para que puedan discernir juntos y caminar juntos.
La esposa que tal vez cree que su esposo es frágil emocionalmente hablando, o que cree que no tiene la capacidad para relacionarse con los hijos o con otras personas y que a toda hora lo está protegiendo, le oculta cosas o lo demás. Pues realmente no es tu niño, no es un niño que tú debas proteger. Por supuesto, no de golpe, pero debes pedirle al Señor la gracia de ir compartiendo precisamente en pareja todos los problemas y las dificultades para que puedan ser cónyuges, para que puedan caminar juntos. Y este es el ejemplo de los discípulos de Emaús. Van dos. Por supuesto que estos dos discípulos no iban por buen camino. Todo lo contrario, se estaban alejando de Jerusalén, que es la comunidad. Jerusalén, que es el lugar en el que deberían estar. Entonces, estos discípulos se están alejando de donde deberían estar, pero van juntos. Y eso es lo importante. En el matrimonio también es importante aprender a estar juntos. Es necesario aprender a apoyarnos y a no cerrar la puerta al otro, al menos para estar allí. En este caminar matrimonial y conyugal, el Señor debe hacerse el encontradizo. Es decir, el Señor aparece en nuestro camino y a veces sin darnos cuenta, y va explicándonos lo que necesitamos vivir y hacia dónde tenemos que ir. Y es allí en la Eucaristía, es decir, en la fracción del pan, en el momento del compartir, en el que ellos pueden reconocerlo. Y es que aquí es en el compartir donde Jesús se nos hace presente. Es interesante que en las ayudas que el movimiento dispone para los matrimonios, separen la oración personal y la oración conyugal. Y es que es necesario, incluso para el discernimiento, es decir, para tomar decisiones, que cada uno haga primero el camino personal antes de llegar al camino conyugal, a la decisión conyugal. Para que puedan después llegar al diálogo, que es precisamente el compartir pensamientos, opiniones, sentimientos, y poder llegar precisamente a elegir lo que más conviene, ¿no? En oración, trabajando juntos. De la misma manera, tenemos que hablar de la sanación. Nosotros podríamos hablar de 3 momentos de la sanación para poder servir, y de manera especial, no solo en el movimiento de los equipos de Nuestra Señora, sino también en cualquier movimiento de iglesia. Nosotros necesitamos, primero, sanar nosotros nuestra propia historia, permitirle al Señor entrar en nuestra vida. Y esto significa, primero, entrar en presencia de Dios, no estar buscando heridas, recuerdos ni nada de esto, sino disfrutar de la presencia del Señor. Y allí aprender también a escuchar al Señor. Por supuesto que no vamos a escuchar una voz concreta que nos hable. Seguramente lo que nosotros vamos a sentir es en nuestro corazón esa voz del Señor, o en la mente que nos trae un recuerdo doloroso, algo que sabemos que nos está impidiendo, por ejemplo, relacionarnos con nuestro esposo de una mejor manera, relacionarnos con nuestros hijos, o relacionarnos incluso con el conciliario, relacionarnos con alguna otra pareja. Y entonces allí es donde yo puedo orar y pedirle al Señor lo que estoy necesitando. Si ese recuerdo me hace sentir triste, decirle: Señor, te entrego mi tristeza, te pido que me consueles. Si me siento, es un recuerdo que me hace sentir abandonado, poder decirle: Señor, me siento abandonado, dame la gracia de saber que tú siempre estás conmigo. Si es una herida o un recuerdo que me hace sentir poco amado, poco valorado, poderle decir: Señor, dame la gracia de sentirme amado y valorado, y de perdonar a esa persona que me ha ofendido. Entonces es un trabajo de todos los días, es un trabajo de aprender a escuchar al Señor y de ir entregando al Señor nuestras heridas. De los dolores del cuerpo también: Señor, te entrego mi dolor en mis manos, en mis brazos, te entrego esta enfermedad. Señor, te pido que me des la gracia de comprender
hacia dónde es que tú me quieres llevar, de comprender qué es lo que tú quieres o para qué estás permitiendo esta enfermedad. Por ejemplo, para mí es muy seguro que el Señor ha permitido esta pandemia, no porque Él la quiera, sino que la ha permitido también para que cada uno de nosotros pudiera hacer un alto en el camino, poder revalorizar lo verdaderamente importante y no lo secundario, volver a compartir como pareja casi todo el tiempo, volver a compartir en familia, volver a escucharnos, volver a vincularnos. La necesidad de estar conectados, pero verdaderamente conectados, no por un WhatsApp o un mensajito, sino de realmente preocuparnos por el otro, no de valorar a quienes tenemos cerca. Entonces, siempre primero trabajar la sanación personal es lo que me va a llevar después, eso por un lado, me va a llevar también a trabajar la sanación conyugal o de las relaciones con las otras personas. Y me va a ir dando la libertad también de ir mejorando en mis relaciones interpersonales o con los demás. Y un tercer punto para sanar es en el servicio. Es interesante porque, aunque hay un libro de un predicador, creo que es cristiano, que se llama El sanador herido, y se refiere precisamente a los evangelizadores, a cada uno de nosotros, en un servicio, en la iglesia, en un movimiento, pues vamos a servir, vamos en nombre de Dios, pero también tenemos heridas y también recibimos heridas, ¿no? Las parejas que han dedicado años a un servicio y que de pronto no se tuvo en cuenta o simplemente decimos, no, ya están viejos, ya no pueden servir y nunca más los tuvimos en cuenta. Bueno, hablamos de también el ser desagradecidos, la ingratitud, ¿no? Y allí esto también va produciendo en nosotros heridas, ¿no? A veces las personas, sobre todo cuando servimos, como que quieren exigirte y tienes que ser perfecto. Y todo lo que haces siempre va a haber alguno que va a criticarlo, que va a decir no sirve. Y ahí es necesario volver a ponernos de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, te entrego este dolor, te entrego este sufrimiento, te pido que me des la gracia de comprender qué es lo que realmente me está afectando y que seas tú el que sanes mi corazón para poder seguir sirviendo con alegría y con gozo. Bueno, también les comparto que estoy aquí con una imagen ella es Nuestra Señora de Luján. Hoy es el día de Nuestra Señora de Luján, patrona de la República Argentina. Así que bueno, muy necesario también para hoy pedirle su intercesión para este tema. Bueno, como ustedes se dan cuenta, realmente habría mucho para decir respecto a este tema de sanación. Hemos escrito junto con mi superior, el padre Gustavo Jamud, algunos libros sobre la sanación también de las etapas de la vida que pueden encontrar en las librerías San Pablo, de ahí de Colombia. Uno que se llama Sanación Cronológica, habla de las distintas etapas por las que podemos orar y también los pasos para lograr una sanación interior. Tenemos escritos también varias novenas de sanación de los antepasados, de la herencia de los antepasados, sanación del vientre materno y la gestación, sanación, tenemos rosarios de sanación, sanación de los recuerdos dolorosos. En fin, van a encontrar, hay bastantes libros allí en San Pablo, Colombia, con esta temática de sanación. Pueden buscar, como digo, el nombre de mi superior, Gustavo Jamud, o el mío, Diego Armando González Rivera. Así que bueno, quisiera en este momento dejar un espacio para las preguntas. No sé si quién va a ser el interlocutor para poder hacer preguntas sobre este tema. Bueno, con gusto, si podemos, trataremos de responder. Bueno, pues muchas gracias, padre, primero que todo, por su intervención tan hermosa y tan clara frente a este tema que a todos nos interesa tanto, que es el poder sanar y también el ser llamados a servir. Mientras las personas van haciendo sus preguntas por el chat o se preparan para intervenir ahora, yo quisiera hacerle una pregunta y es, cuando estamos sirviendo,
y a veces suceden cosas difíciles en la vida de uno. A veces es inevitable llegar a cuestionar al Señor, ¿no? Pero yo te estoy sirviendo, estoy dedicando mi tiempo, me estoy sacrificando. ¿Y por qué me pasa esto? Se suponía que estábamos trabajando juntos. ¿Cómo se resuelve ese dilema, padre? Mira, el dilema se resuelve primero perseverando en la oración. San Ignacio, en las reglas de discernimiento de los ejercicios espirituales, va a llamar ese estado desolación. Y va a darnos varias recomendaciones para el tiempo de la desolación. Una, él va a decir, en tiempo de tormentas, de tempestad, no se hacen mudanzas. Es decir, no tomar decisiones importantes en medio de una gran dificultad. ¿Sí? Lo segundo es saber que es una situación pasajera porque todo pasa. ¿Sí? Y que por supuesto que es difícil en ese momento atravesar una situación difícil, pero yo ya saliéndome un poco de San Ignacio, aquí es donde yo digo lo importante de trabajar las tres áreas o las tres dimensiones de nuestra vida. Muchas veces nosotros nos relacionamos con Dios como nos hemos relacionado con nuestro Padre o con la figura de autoridad. Y es que estamos acostumbrados a hacernos valer por lo que hacemos. ¿Por qué? Porque seguimos las reglas, porque yo cumplo. Entonces digo, Señor, yo rezo el rosario todos los días, voy a misa los domingos, te estoy sirviendo y vos no cumpliste la parte del contrato. Porque se enfermó mi esposa, porque me pasó esto con mis hijos, porque pasó todo lo demás. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Y resulta que el estar con Dios no es garantía de que nada malo nos va a pasar. La garantía que tenemos cuando estamos con el Señor es de que nada va a quebrantar nuestra fe y el estar de pie. Es decir, sabemos que van a venir las dificultades, pero somos más que vencedores en el Señor. Por eso Jesús nos va a decir y nos va a poner este ejemplo de construir la casa sobre la roca. Porque van a venir las tempestades, van a venir las lluvias, va a venir la creciente y va a tratar de llevarse nuestra casa. Él no está diciendo que el que construye sobre la roca no va a venir la creciente y no va a venir la tempestad y no se va a caer la casa. Lo que él nos enseña es a construir sobre roca, no sobre arena. Si yo construyo sobre arena, esa casa se va a derrumbar. Y construir sobre roca es precisamente poner nuestra fe sobre el Señor. Vuelvo e insisto, a veces sentimos que nuestra relación con Dios es como con nuestro Padre. Papá que me prometió que si yo salía bien en el colegio me iba a llevar de paseo. Y resulta que yo le traje las notas feliz porque me fue bien y papá se olvidó y no cumplió su promesa. Y entonces yo sigo dolido con esa herida y sigo pensando que Dios no cumple su promesa. Entonces yo no me siento amado por papá y por mamá, siempre sigo trabajando en todo para que se sientan orgullosos de mí y paso lo mismo al área espiritual. Sirvo, pero solamente para que Dios se sienta orgulloso de mí, para sentir que Dios me ama. Y ahí es donde uno trabajando la oración personal y en el alma, es decir, la psiquis, y en el espíritu, va permitiendo que esa imagen se vaya rompiendo. Porque es el Señor el que llena ese vacío. Porque cuando Dios es mi Padre, Jesús no dice solo el Padre. Él dice, el Padre, Dios es bueno. Y nos da aquello que necesitamos. Mateo 7:7, que nos enseña, pide y se te dará. Entonces, cuando uno sirve y vienen las dificultades, hay que saber que va a ser así. O sea, las dificultades van a venir porque, por ejemplo, en este caso, ¿no? Digo, solo para poner de ejemplo, la pareja región, la pareja sector, lo que sea, no es que estar en un servicio los hace inmunes a los estados de ánimo, a las dificultades o a todo lo demás. Todos siguen siendo parejas, siguen siendo matrimonios y van a seguir atravesando las dificultades. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano, mejor dicho, entre el que cree y el que no cree? El que no cree
se derrumba porque cuando se da cuenta de que se equivoca o que le fallan sus fuerzas, pues ya se derrumba porque no tienen que sostenerse. El que cree está cimentado sobre el Señor y sabe que va a poder afrontar esta situación, porque si Dios es bueno y está permitiendo que suceda, es que Él ya te está sosteniendo. Es que Él ya te fue preparando para atravesar esta situación y Él te dará los medios para superar. Eso no significa que no duela, que no suframos y bueno, todo lo demás. ¿Sí? Incluso, bueno, en este sentido, realmente si nosotros quisiéramos tener una salud integral, pues necesitaríamos tener un buen psicólogo y un terapeuta que nos ayude desde la parte psicológica. Necesitaríamos tener un buen médico que también nos acompañe en la parte física y también necesitaríamos tener pues un buen acompañante espiritual precisamente que nos permita ver los movimientos del espíritu, ¿no? Padre, muchísimas gracias. ¿Te respondo a tu pregunta o te confundo más? No, excelente, padre, excelente reflexión, muy bonito, muy completa su respuesta. Bueno, pues animamos a nuestros compañeros para que quiera hacer una pregunta en estos momentos, desinstale su micrófono y la abra su micrófono y si en confianza, pues pregunte lo que quiera, lo que tenga, lo que le haya motivado esta charla del padre. Sí, bueno, Oscar, buenas noches, padre. Bueno, gracias. Padre, pues primero que todo, agradecerle a su merced esta deferencia que ha tenido para con nosotros, acompañarnos en esta noche, trasnocharse, iluminándonos con las palabras que le concede el mismo Espíritu Santo. La pregunta es la siguiente, Padre. En las Sagradas Escrituras, Jesús hace una pregunta a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y los apóstoles, de una forma muy, muy acertada, le responden que es el que se sienta a la mesa. Y entonces él complementa su idea diciéndoles, y yo estoy delante de ustedes como el que sirve. ¿Por qué es tan difícil para nosotros? Aquí viene la pregunta, a bajarnos. ¿Por qué es tan difícil para nosotros ponernos en el lugar del servidor? Cuando el mismo Jesucristo nos dio el ejemplo en todo momento, en muchos momentos de su vida, Él estuvo, mejor dicho, toda su vida fue puesta al servicio. ¿Y por qué para nosotros es tan difícil lograr realmente volvernos servidores? Y siempre queremos estar en el puesto de los de la mesa. Sí, para es muy buena tu pregunta y me permito responderla también con los elementos con los que iniciamos. Jesús va a decir el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, hombre perfecto, Dios perfecto, revela al hombre el propio hombre. Y Jesús tiene un equilibrio tal en su espíritu, alma y cuerpo que le permiten ser un hombre perfecto. Y entonces las emociones y los sentimientos, los pensamientos en Jesús son justos y medidos. Y Él comprende el servicio, lo que es el servicio. Para nosotros es difícil, como lo he dicho, realmente es difícil por nuestra historia. Es decir, cada uno de nosotros, todo hombre, tiene 4 necesidades básicas que nosotros deberíamos vivir cuando somos chicos y que supuestamente nuestros padres o aquellas figuras de autoridad masculina o femenina deberían habernos dado, que tiene que ver con amor, sentirnos amados, realmente queridos incondicionalmente, el perdón, el sentirnos perdonados, es decir, que nos equivocamos, pero que aún así nos dijeron, bueno, nos corrigieron, pero realmente nos perdonaron y no nos volvieron a sacar en cara absolutamente nada de nuestras equivocaciones. El elogio,
que tiene que ver con que nos digan que somos apuestos, que somos inteligentes, que podemos hacer bien las cosas. Y por último, la protección, es decir, sentirnos protegidos por alguien, y eso crea en nosotros la seguridad. Estas 4 necesidades básicas se pueden ver afectadas y van influyendo a lo largo de nuestra vida en diferentes reacciones. Entonces, por ejemplo, si yo no me he sentido amado o protegido o perdonado, sino todo lo contrario, maltratado, pues voy a buscar, inconscientemente por supuesto, voy a buscar posiciones de poder que me den la gracia, por decirlo así, o que me permitan mantener un estatus donde me sienta, o mejor dicho, solo por estar aquí, todos tienen que amarme. Solo por estar aquí, todos tienen que aguantarme. Solo por estar aquí, ya no voy a permitir que nadie me lastime, porque si yo estoy en esta posición, nadie puede hacerlo. Entonces, para nosotros es difícil comprender, una de las cosas por las cuales es difícil comprender, que todos los servicios en la iglesia precisamente son de abajarnos, es esta herida o una autoestima o una herida que tenemos en nosotros mismos que no nos permite ver lo que es el servicio como tal. Por ejemplo, cuando yo me ordené diácono, ya estamos hablando un poco más de 3 años, el obispo que vino a ordenarme me sentó en la silla, se sentó en una silla y me dijo: Diego, vos pensás que estás subiendo de categoría porque recibes el primer grado del orden, que es el diaconado. Pues yo te digo que no. Bajaste un escalón, porque ahora tienes que servir. Dice, y a medida que sigas creciendo, vas bajando más escalones, porque nuestro servicio en la iglesia es el bien de los hermanos. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, la gracia de purificar nuestras intenciones para poder servir como Él quiere que sirvamos. Por eso Él dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿A qué se refiere Jesús? A que Él está buscando el bien de todos, y por eso le pregunta al Padre cuál es su voluntad. Y no se deja llevar pensando, bueno, como a mí me dieron esta autoridad, yo lo que voy a hacer es esto, y esta es la manera en que tengo que hacerlo. No, Jesús se retiraba a orar para escuchar lo que el Padre quería. Va a la transfiguración al Monte Tabor para ultimar detalles de lo que es la salvación. Y por eso también sirve de esta manera, porque entrega su vida. Y cada una de las parejas que tienen un servicio, sean pareja responsable, sean pareja sector, sean pareja evento, lo que sea, necesitan comprender que no es hacer a su antojo o porque se les ocurrió una buena idea. Necesitan orar y preguntarle al Señor qué es lo que quiere para ese equipo, qué es lo que quiere para ese sector, qué es lo que el Señor quiere y necesita para esa región. O, bueno, en fin, creo que se entiende la idea, ¿no? Entonces, ese servicio, como vos decís, Oscar, tiene que ser para preguntarle al Señor, o mejor dicho, pensando en el bien de todos. Y allí es donde se entiende el servicio. Eso es servir, poder ver el ocuparse. No tenemos que caer en la tentación de pensar que si yo soy servidor tengo que hacerlo todo. Eso es una tentación muy común y necesitamos no caer allí, porque esa es una tentación de falsa humildad. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, soy sacerdote y el Señor me llama a servir, ¿sí? Pero imagínate que si yo digo no, porque yo tengo que servir, me voy a barrer la iglesia y voy a hacer los ramos de flores y voy a ocuparme de la decoración. Está buenísimo, pero para eso somos una comunidad. Y barrer puede hacerlo, entre comillas, y quiero que se entienda bien, no despectivamente, cualquier persona. Pero absolver a alguien y escucharlo en una confesión, no. Consagrar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, no. Entonces, en ese sentido, es donde el servicio tiene que también saberse distinguir y discernir, ¿no? Por ejemplo, en un grupo de oración,
El servidor no tiene que hacer todo porque a lo mejor hay alguien que no sabe hablar, no sabe predicar, o que no sabe orar, pero sí puede hacer algunas galletas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es necesario distinguir hacia dónde va guiado nuestro servicio. Sí, bueno, no sé si respondo a tu pregunta, Oscar, y bueno, a ver si hay otra pregunta más. Bien, sí, señor. Por aquí Daniel nos dijo que quería participar. Buenas noches, Daniel. Buenas noches para todos. Buenas noches, padre. Qué gusto verlos. Buenas noches, padre. Qué alegría nos da también verlo. Bueno, padre, primero pues darle las gracias por ese mensaje tan bonito que nos ha brindado esta noche. Y también en el transcurso de su charla recordábamos un momento muy, muy bonito cuando un equipo en pilotaje mayor, un equipo comprometido de personas mayores, les fue asignado un servicio de retiro. Y cómo a través de ese servicio esas parejas se revitalizaron y sanaron, ¿no? Entonces, aquí tenemos una inquietud. Pues más que inquietud es como recordar que el padre fue el que acompañó el ministerio musical en ese retiro con ese equipo y ellos estaban muy temerosos, inseguros porque eran personas mayores, porque eran pocas parejas y se decidió acompañarlo, usted los acompañó, les hizo una orientación musical, espiritual muy grande y finalmente el retiro salió muy bien y sobre todo ellos salieron supremamente revitalizados. Entonces es ver cómo ese apoyo en el servicio también genera el crecimiento mutuo en el movimiento y a nivel de iglesia también, padre. Claro que sí. Es muy importante comprender que todos servimos y que una tentación muy grande que tenemos todos a nivel personal es pensar siempre en que otros tienen más capacidades que nosotros y que por eso yo no puedo hacer nada. Todos podemos servir y necesitamos creerlo y confiar por una simple razón. Todos tenemos el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que manifiesta sus dones y carismas para el bien de la comunidad. Y por eso, cuando se nos llama a un servicio, más allá del temor humano de hacerlo mal, pues debemos decir sí y confiados pedir el Espíritu Santo para que Él se manifieste, ¿no? Primera de Corintios capítulo 12 nos va a recordar esto, que el Espíritu, a cada cual se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Y todos tenemos carismas. Entonces, bueno, en ese sentido y en ese retiro, como ustedes dicen, era un equipo de personas ya mayores, eran apenas 5 parejas, y todos tenían mucho miedo de no poder hacerlo porque ya años anteriores habían hecho estas actividades, pero eran mucho más jóvenes. Entonces, es poder comprender que Dios obra en el servicio y que Dios no necesita gente capacitada, sino gente que se atreva a decir sí, gente humilde que se dedique a orar y a preguntarle a Él, y gente dócil, que sea capaz de escucharlo en lo que les diga de lo que tienen que hacer. Bueno, por aquí está conectado, dice Parroquia Aranzazu de Neiva. Dice que Sí. quiere preguntar. Buenas noches, ¿quién está ahí en Parroquia Aranzazu, perdón? Adivinen quién es, adivinen. El padre Uriel. Adivina, adivinador. Hola. Buenas. Hola, uy, 2 padres. Esos son 2 contra 1. Padre Uriel y el padre La David. guerra. Cuadramos la pregunta para corchar. No, mentiras. Amén, aleluya. Vamos a relajarlo. Hola a todos, ¿cómo van? Dios les bendiga. Amén. Pero el padre David también. No, la pregunta es más como a motivarnos a todas las parejas. ¿Cómo motivar a otras parejas? Es decir, hay muchas parejas que ya no han querido volver, no porque estén en otros grupos, también porque pues independientemente de eso, pues el Señor los llama a servir donde sea. Pero sí, algunas que están desanimadas, que no quieren ayudar o que se sienten, no sé, con problemas, o quizás
algo les falta. Entonces, ¿qué hacer para motivarlas? Nosotros como pareja, nosotros como equipo, nosotros como pastoral familiar, ¿qué hacer para motivar a otras parejas que ya estaban, que querían caminar y que ahora se han alejado? Sí, justo en medio de la charla había comentado y había hablado de todos los vacíos interiores que van llevando a que nosotros mismos idealicemos, por ejemplo, los equipos. Idealizamos al conciliario pensando que ahora ya tenemos padre que nos va a llamar, que nos va a felicitar en el cumpleaños, que si yo le digo estoy mal ya va a llegar a mi casa, que si yo le digo tengo un problema con mi hijo, va a venir a hablar con mi hijo, todo lo demás. Cuando eso no se da, nos sentimos decepcionados, ¿no? O frustrados. Sucede también en las mismas parejas, que a veces uno espera, por ejemplo, uy, sí, nos ponemos a hacer tal o cual cosa, tal actividad, y resulta que no nos fue bien. Y entonces decimos, no, ya está, basta, no voy a hacer nada porque con esto no se puede hacer nada. Y vuelve otra vez la frustración. Entonces, muchas veces lo que desmotiva a las personas es la frustración, o para llamarlo de una mejor manera, la desilusión. Cuando se generan ilusiones, cosas que no son reales, pero ilusiones sobre las personas y no se cumplen. La única manera de poder ayudar a estas parejas que se han desanimado es el testimonio. Y algo que el Papa Francisco ha pedido en la encíclica Amoris Laetitia, precisamente sobre la alegría del amor y para los matrimonios, que es el acompañamiento. Es decir, es necesario que en el servicio, la pareja responsable o el mismo conciliario, orar todos los días pidiéndole al Señor por su equipo o por las parejas que se está acompañando, y que el Espíritu Santo les sople cuando haya sucedido algo que haya desanimado a estas parejas, para no darme cuenta después de 6 meses que no vienen a la reunión, ¿sí? Sino precisamente acompañar. Y en esto no solamente es tarea del conciliario, sino de todas las parejas. O sea, es necesario comprender que los equipos son un equipo, es decir, trabajan juntos, y por eso también se turnan las parejas responsables, por eso trabajan en conjunto. No es solamente el conciliario y no solo la pareja responsable, sino que como equipo debemos aprender a escucharnos y a acompañarnos. Para mí yo creo que la clave son 2 cosas. El testimonio, que es tratar de mantener la alegría, el diálogo, la unidad, el esfuerzo, y que tiene que a veces tiene que ver también con el testimonio como tal. O sea, el poder escuchar a la otra persona, que aquí viene la otra parte que es el acompañamiento, nos permite después poder decir, miren, nosotros también lo vivimos. O decir, miren, esto no va a ser color de rosa. O decir, miren, cuenten con nosotros. Es decir, creo que esas son las 2 cosas necesarias para poder caminar. Ahora, la otra realidad también es que no todo el que entra tiene que quedarse, ¿no? Cada uno vive de la libertad del hijo de un hijo de Dios, y también que a veces el Señor nos usa como instrumentos de bendición pasajeros, ¿no? Es decir, así como a veces en la vocación algún joven visita una comunidad y luego se va para otra, o pasa por diferentes lugares, y en cada lugar el Señor lo guía hacia algo, a veces también hay parejas y matrimonios que necesitaban pasar por los equipos y que el Señor se los permitió, y que también Dios actúa a través de la libertad de ellos. Pero sí tratar de custodiar estas 2 cosas. El testimonio, que es muy necesario, y el acompañamiento, ¿no? Gracias, Bien, padre. Padre. Intercedan, por favor. Ore por nosotros, Padre. Amén. Muchas gracias, Padre. Allí en Aránzazu. Vamos a hacer, yo creo que una preguntita más, Padre, antes de pasar al momento de oración. Por favor. Por acá dice, de parte de la familia González Rodríguez, desde Tenjo, Cundinamarca, Sí, le mandan un saludo. Mi hermana está saludando. Ellos Y también fueron equipistas. qué bueno. Y vamos a darle entonces micrófono, por último, para cerrar, a Yuli García y Oscar Molina. Muy bien. Buenas noches, se te escucha muy bajito, pero se escucha. Dígale que si la pueden escribir, ¿verdad? ¿Sí se escucha?
La verdad no llego a escuchar. Bueno, sí. Si quieres, puedes escribir la pregunta en el chat y la leemos rapidito, Es porque no se escucha. porque no se alcanza a escuchar. Mientras tanto, Lilian, ¿quería decirnos algo? Sí, nosotros queremos hacer una pregunta, Padre Diego. Sí. Muchas gracias por esa enseñanza tan que nos llega al corazón, tan oportuna. Cuando se pide un servicio, hay varios temores. Pero esos temores, uno es los hijos. Quisiera que nos hablara un poquito pues a las parejas, de cuando uno les dice, pues necesitamos hacer ejercicio, pero mis hijos están pequeños. La otra es el tiempo, ¿no? El tiempo y los hijos. Entonces, que nos hablaras un poquito de ese temor. Sí. Gracias. Mira, cuando uno hace parte de un movimiento o ha discernido que el Señor te ha llamado a formar parte de algo, no hay que tener miedo en el servicio. Sí hay que discernir, es decir, por supuesto, no es que lo primero que me piden yo digo sí y me voy de cabeza y termino tomando 2, 3, 4, 5 servicios a la vez y por supuesto que no voy a llegar. No, debo tomarme el tiempo, un tiempito para orar, para discernir si el Señor realmente me pide ese servicio o no. Por supuesto que la primera responsabilidad de la pareja son los hijos como tal. Bueno, primero su cónyuge. Eso recuérdenlo siempre, por favor. Siempre. La primera responsabilidad y lo más importante en tu vida es tu esposo y tu esposa. Porque los hijos son el fruto del amor que ustedes tienen, pero saben también que sus hijos tienen que irse, sí o sí. Tienen que irse, porque tienen que hacer su vida. Y usted va a quedar con el esposo o con la esposa. ¿Sí? Entonces, lo primero, claro que es la responsabilidad de los hijos. Pero allí es necesario también poder ser sinceros con nosotros y preguntarnos si a lo mejor no estamos usando como excusa a los hijos para no hacer el servicio, ¿no? O a veces usamos el servicio con la excusa para que nuestros padres, para que los abuelos cuiden los hijos. ¿No? Entonces necesitamos encontrar el equilibrio en estas dos cosas. Yo creo que es necesario ahí, cuando se nos pide un servicio y tenemos 2 hijos, y por supuesto que el tiempo, es necesario poder llegar al diálogo conyugal para poder ponernos de acuerdo. Bueno, como ustedes saben, tengo también muchos amigos que son equipistas y que realmente, pues, en nombre de Dios han encontrado el equilibrio también entre los hijos y el tiempo. Bueno, justo Daniel e Ingrid Zanabria, que hicieron la pregunta hace poco, los conozco desde hace mucho tiempo. Sus hijos nacieron mientras ellos son equipistas, sirviendo como equipistas, viajando con ellos, acompañándolos. Han podido también hacer este servicio. Por supuesto que no todos se sienten cómodos haciendo este servicio, pero realmente habría que pedirle al Señor la sabiduría y el equilibrio para poder acompañar estas dos responsabilidades, ¿no? La verdad que cada caso es tan particular que yo sinceramente no me siento cómodo dando como una respuesta generalizada, ¿no? De aquí también tiene que ver con cómo uno se siente responsable de los hijos. Hay madres y padres excesivamente temerosos e incluso, por decirlo así, sobreprotectores, que prácticamente cuidan que su hijo ni siquiera dé un paso si ellos no están seguros de que es piso firme, ¿no? Entonces, ante eso, pues es difícil realmente pedirle a una persona que deje a su hijo por un tiempito, por un fin de semana, por 5 horas, o en una reunión para poder seguir adelante. Pero desde ese punto de vista, para mí lo más importante es la oración y el discernimiento, es decir, pedir al Señor la sabiduría para poder encontrar el equilibrio y saber cuándo participar en el servicio, cuándo con nuestros hijos, cuándo con nuestra esposa, con nuestra familia. Es decir, ese equilibrio solamente lo va a dar el Señor, ¿no? Para poder lograrlo. Pero sí, no debería ser un impedimento para poder servir.
¿no? Sobre todo teniendo la confianza en el Señor que cuando Él nos llama a un servicio, pues Él también nos dará los medios para poder cumplir con ese servicio, ¿no? Y también ser un poco ordenados en ese sentido. ¿A qué me refiero? Si yo tengo 2 horas de reunión para un servicio y tengo que tratar de llegar a algo en esas 2 horas, no puedo reunirme 4 horas o 6 horas cuando sé que solamente tengo 2, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay una cuestión práctica, una cuestión psicológica, pero sobre todo la gracia de Dios y el punto de vista espiritual, ¿no? Atrevernos a decir sí al Señor, que es lo más importante. Padre, muchas gracias. Yo creo que ya para pasar al momento de cierre y oración y ser juiciosos con el horario, pues quiero antes pedirle disculpas de pronto a las personas que han querido hablar, que quedaron aquí en el chat: Leonardo Quiseno, Clara Lugo, saludos de Maritza Isauro, Julio Alberto Gasca y Luz Divia Santofimio. Entonces, muchas gracias por participar y Padre, pues quedamos en sus manos para el cierre. Nosotros acostumbramos, su merced los haga cerrar siempre con el Magnificat también. Entonces, le pedimos que al final de todo nos regale el Magnificat para cerrar y desde ya le damos mil gracias por acompañarnos en esta maravillosa charla. Yo sé que todo el movimiento está feliz de haberlo tenido con nosotros. Entonces, mil bendiciones, Padre, por trasnochar hoy con nosotros. Amén, amén. Espero que no me echen del seminario, que tengo 14 seminaristas en acá, que ya deben estar durmiendo. Les está dando serenata. Claro, les estoy arrullando los sueños, más bien. Pero, bueno, quisiera invitarlos a ustedes y también, por último, recordarles que la sanación es un proceso que va unido también a la conversión. En esa medida en que nos estamos acercando y volviendo más a Dios, el Señor también va tocando más nuestro corazón y va sanando y vamos siendo libres. Y eso significa que la sanación y la conversión van a terminar hasta 5 minutos después de muertos. Entonces, no tenemos que tener miedo ni desanimarnos cuando nos damos cuenta que seguimos siendo orgullosos, que seguimos dependiendo de lo que nos dicen. No tengamos miedo ni nos desanimemos cuando nos sentimos frágiles, cuando nos critican y nos sentimos dolidos. Quiero invitarte a que una vez más tomes la mano de tu pareja, que si puedes o que si quieres, cierres tus ojos un momento. Y se postren espiritualmente delante de Jesús. Señor Jesús, tú todo lo haces bien. Tú nos has guiado y nos has encontrado en nuestras vidas. Tú, Señor, nos has unido en este compromiso de amor y has bendecido nuestra unión con el fruto de nuestros hijos, de nuestros amigos. Hoy queremos renovar delante de ti, Señor, nuestra entrega. Hoy queremos entregarte nuestro matrimonio, nuestro vínculo. Y hoy queremos pedirte que extiendas tus manos sobre nuestras manos. Y que de las llagas de tus manos, como dice el profeta Isaías y como va a decir el apóstol Pedro en su carta, si por tus llagas hemos sido sanados, Señor, que de las llagas de tus manos brote la sangre, que se vaya derramando sobre nosotros y que vaya purificando esa unión matrimonial, ese vínculo de todo aquello que no viene de ti. Sana, Señor, de las dependencias enfermizas, de los celos, de las obsesiones. Ve rompiendo, Señor, las cadenas del rencor, de aquellas heridas que todavía no han sanado.
Hoy, Señor, renueva en nosotros el amor. Delante de ti, Señor, queremos recordar nuestro compromiso y nuestra entrega. Ven, Señor Jesús, ven. Hoy nos ponemos delante de ti y de nuestra Madre, recordando que delante de ti hemos hecho un pacto y el que hoy queremos vivir. Renueva en nosotros, Señor, el amor, renueva el diálogo, renueva la comprensión. Ven, Señor, y suple en nosotros ese distanciamiento que nos hemos puesto por las dificultades, por las heridas, por los problemas. Ven, Señor. Ven con el poder de tu sangre, ven con una nueva, poderosa y fresca unción de tu Espíritu, que renueve en nosotros el amor. Y por el sacramento que hemos recibido, renueva en nosotros la gracia de la unión conyugal. Yo te invito para que abraces a tu pareja o si quieres le des un beso lleno del amor de Dios y renueves tu entrega hacia Él y hacia Él. Solamente yo quería decirte por si no sabías que estoy pensando en ti a cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada del mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te amo. En Jesús. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido Abraham y a su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, te pedimos que con tu bendición y con tu preciosa sangre, con la unción de tu Santo Espíritu, selles todo lo que has realizado en este encuentro y en esta noche, para que nada ni nadie pueda perturbar ni echar a perder lo que tú nos has concedido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, una vez más, muchísimas gracias. Que el Señor los siga bendiciendo. Y bueno, oren por mí, por favor, oren por nosotros, así como nosotros oramos por ustedes. Claro que sí, Padre, sí lo vamos a hacer. Sí será, Padre, bendiciones. En nombre de todo el movimiento, nuevamente, muchas gracias. Creo que todos quisieran hablar y decirle a su merced lo agradecidos que estamos y cómo nos dejó el corazoncito aquí a todos latiendo fuerte. Padre, Bendito el Señor. Muchas gracias. Que estén bien.